Bueno, pues una vez disfrutado de este tiempo de descanso, en el que seguro han comentado detalles de lo expuesto, continuaremos con doña Mercedes Martínez González. Mercedes es profesora titular de Universidad del Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid. Es coordinadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad de la Universidad de Valladolid y del Proyecto Estratégico de Ciberseguridad APP, App Privacy Impact, un ecosistema para la evaluación del impacto de apps para dispositivos móviles sobre la privacidad y seguridad de sus usuarios, financiado por INCIBE con fondos Next Generation. Es miembro del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid, representante de la Universidad de Valladolid en el Comité AENOR CTN 320, Ciberseguridad y Protección de Datos. Con tan extenso e interesante currículum, seguro que todos los presentes tienen ganas de escucharte. Bienvenida, Mercedes, cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues como ya me han presentado, no me voy a presentar. El proyecto, como bien ha dicho, es un proyecto estratégico financiado por INCIBE con fondos Next Generation y es lo que voy a presentar aquí va a ser la faceta precisamente de la autoprotección de la ciudadanía. El proyecto está orientado precisamente a eso, a servir a las personas, a la ciudadanía, a las personas normales, en el mejor sentido de la palabra, para que sean capaces de reconocer aquello que puede poner en riesgo su seguridad y su privacidad. Nosotros somos ingeniería de la privacidad, nos interesa particularmente la privacidad de la gente y en ese sentido pues es en lo que trabajamos. Voy a dar alguna pincelada en la presentación de alguna otra cosa que hacemos para apoyar esto, pero bueno, insisto, me voy a centrar en el aspecto de la autoprotección de la ciudadanía. Bueno, probablemente, aunque yo creo que a estas alturas la mayoría de la gente lo conoce, pero un poco por centrar cómo llegamos hasta aquí, nosotros somos, como he dicho, unas personas, unos investigadores que nos interesa mucho el aspecto de la privacidad y lo que nos preguntamos. También venimos algunos de nosotros del mundo de la ciberseguridad y lo que nos preguntamos es, bueno, esto de las apps, que lo usamos todos nosotros todos los días, todos tenemos algún dispositivo móvil, esto de las apps, ¿qué tiene que ver con la privacidad? Y bueno, quizás la primera pregunta que nosotros hacemos cuando impartimos talleres, porque insisto, para proteger a la gente uno de los aspectos lógicamente es la educación, la formación, y estamos impartiendo talleres en el marco de este proyecto, pues una de las primeras cosas que hablamos con ellos es esto de qué son los datos personales. Cuando exponemos nuestra privacidad o nos importa nuestra privacidad y usamos la tecnología, en realidad esto se traduce, como bien se sabe, en los datos personales. Bueno, se puede tener, todos tenemos una idea, una noción de qué son los datos personales, pero bueno, siempre conviene, siempre está bien saber qué es lo que entienden aquellos que se ocupan de garantizar nuestra privacidad por datos personales y tenemos una respuesta, tenemos varias respuestas, la Agencia Española de Protección de Datos la tiene, etcétera. Yo tengo aquí una que usamos en los talleres que impartimos de la Comisión Europea, que nos lo dice muy claro, pues todos aquellos datos que pueden hacer identificable a una persona viva, que la identifican o pueden llegar a hacerla identificable. Aquí, bueno, están distintas personas relacionadas con la protección de datos, está el responsable de privacidad de la Universidad de Valladolid, sabe perfectamente definir estas cuestiones y, bueno, pues en ese punto de vista ya nosotros nos vamos centrando, ¿no? O sea, lo que nos interesa con estas apps es precisamente el tema de los datos personales que puedan utilizar esas apps. ¿Pueden estar expuestos? Bueno, pues nosotros siempre les contamos, porque a lo mejor pensamos, bueno, pues nuestras apps, una de las cosas que ha pasado en muchos casos es, bueno, usamos las apps, descargamos apps y, bueno, como hacen algo bonito, pues están bien. ¿Pueden estar expuestos? Bueno, pues ahí tenemos. En el market de Google, Android es el sistema para móvil más utilizado y es de Google. Entonces, bueno, pues en ese mismo market Google ahora está haciendo un esfuerzo
por intentar que no se les cuelen aplicaciones maliciosas, y tenemos esta noticia más o menos reciente de 2020 que se refiere a los resultados de 2023, intentando evitar que les cuelen aplicaciones maliciosas, y bueno, pues evitaron que se publicaran más de 2 millones. Lo que decimos a la gente, si consiguieron que no se publicaran más de 2 millones, algunas habrá que se les han colado. O sea, que sí, parece que por ahí hay algún interés. Las apps también son una forma de poner en riesgo nuestra seguridad y nuestra privacidad. Nuestra privacidad también, incluso aunque no sea un malware, porque pues como tenemos ahí, IaaS para niños, por ejemplo, que pueden estar violando su privacidad porque transmiten datos a través de la red que no sería deseable que expusiesen. En particular, los niños sabemos que están particularmente protegidos, los menores, ¿verdad? Que en muchos casos recopilan más datos las aplicaciones, sean malware o no, de los que deberían recopilar. O sea, que no siempre necesariamente exponemos nuestra privacidad cuando es un malware. Por supuesto, un malware muy probablemente lo va a querer hacer. Y desde ese punto de vista, pues nosotros lo que intentamos es construir lo que hemos puesto aquí. Herramientas para ayudar a los usuarios a tomar decisiones, es decir, a autoprotegerse. ¿Por qué trabajamos en esas herramientas y por qué creemos que podrían usarlas o esperamos que las usen? Porque sean fáciles de usar. No se puede ir a un usuario y decirle que es una herramienta complicada porque no la va a usar, va a desistir. Porque entiendan fácilmente lo que ven, es decir, pensamos, esta es la visión del Internet for Humans, Internet para las personas, La gente tiene que ser capaz de entender lo que se le está mostrando. Por ejemplo, uno de los problemas que comento aquí, no lo tengo en las transparencias, pero es evidente, se habla mucho de ello, las políticas de privacidad muchas veces son ilegibles, prácticamente. O sea, la sensación que tenemos incluso las personas con una formación es que no nos enteramos de nada, mucho menos personas que puedan tener incluso algún tipo de discapacidad, que también existen. Y también porque confíen en la información que ven, ¿no? O sea, si me voy a fiar de algo para recomendarme que actúe de una determinada manera o tomar una decisión, tiene que ser una información fiable. Ese es un poco nuestro espíritu. La gente tiene que ser capaz de ser proactiva en su propia protección, como bien sabemos todos, porque bueno, lo somos cuando protegemos, por ejemplo, nuestra casa, le ponemos una cerradura, una puerta, etcétera, ¿verdad? Aunque haya unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estupendos, sabemos que los primeros que tenemos que intentar autoprotegernos somos nosotros, no dejamos la puerta abierta cuando nos vamos, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, o sea, aunque se esté trabajando mucho en proteger los datos, pues estos datos que tenemos aquí, que los hemos recogido esta misma semana, nos muestran que ya lo que llevamos de 2024, pues como bien decían los compañeros anteriormente, pues ya van unas cuantas filtraciones de datos. Es decir, que esto, pues se trabaja, pero no se consigue protegerlo todo. Si nosotros no hacemos nada, pues probablemente estaremos más expuestos. Así que ahí es por donde vamos, a ver qué podemos hacer nosotros, los usuarios, para autoprotegernos, es decir, para defendernos de esos posibles problemas que pueda haber. Bueno, nuestra pregunta entonces es, ¿estamos centrados en las apps? ¿Y por qué pueden impactar las apps en nuestra privacidad? Y bueno, pues las apps, como sabemos, pueden impactar porque pueden acceder a recursos de los dispositivos, a recursos del dispositivo, es decir, del móvil en el que lo estamos utilizando. Y en esos recursos puede haber datos personales. Yo aquí he recogido lo que tenemos aquí, lo que estoy mostrando, es una captura de la información que proporciona Google Play sobre una de las apps más populares, que la utilizaré después también cuando muestre nuestra herramienta, una de las apps más populares en los móviles, ¿no? Yo creo que prácticamente en este país, al menos prácticamente todos tenemos WhatsApp, o si no todos, casi todos, ¿no? Esto es lo que nos cuentan en el market. Esto es lo que los desarrolladores, en este caso Meta, ha contado en el market. Lo que los usuarios pueden encontrar. ¿Cuál es la seguridad de los datos? Este apartado que no existía hace unos años, pero que ha metido recientemente, relativamente recientemente, no es de la semana pasada, y nos cuenta qué datos pueden acceder, qué información recopila. Esta es una información que Google potencia, que cada vez los desarrolladores aporten, pero que hoy por hoy es voluntaria.
¿de acuerdo? Entonces hay algunas que tienen mejor información, algunas que no la tienen, etcétera, ¿no? Esta es una de las primeras cosas en las que trabajamos con la gente cuando hacemos los talleres, ¿no? A ver, nos lo vamos a leer y vamos a ver lo que hay. Vuelvo a repetir, es voluntario, entonces puede estar sin cubrir, puede estar cubierto mejor o peor, puede ser de más o menor calidad, la información que les da. Así que nosotros decimos, bueno, principio de desconfianza. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa de verdad con esas apps y qué es lo que está, cómo están accediendo a los datos personales, ¿no? Porque una de las cosas que incluso otros grupos de investigación previos a nosotros han descubierto en muchos casos es que las apps a veces recopilan más datos personales de los que informan que van a recopilar. Bueno, pues ¿cómo lo hacen? Pues para poder acceder a esos recursos tienen que solicitar permisos. Esto es lo que dice el modelo de seguridad de Android. Dice, tú si eres una aplicación y quieres acceder a un recurso, por ejemplo la cámara, por ejemplo el micrófono, tienes que solicitar un permiso para acceder a ese recurso, ¿no? Y esos recursos se pueden conceder o denegar. Bueno, y ahí se puede ver. Y entonces nosotros vamos a poder manejar eso desde nuestro dispositivo. Yo tengo aquí una captura de pantalla de otro servicio, pero como luego a lo mejor, dado que me han dicho que puedo disponer de un poquito más de tiempo, igual entro en él, pues voy a pasar hacia adelante y voy a avanzar. Bueno, pues entonces es autoprotegerse y la posición entonces es, tenemos un usuario, una persona normal que dice voy a usar mi aplicación. Bueno, vale, tú me estás contando eso, pero ahora ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo mi móvil en la mano, no cogí el mío, tenía que haberlo cogido, por lo menos tendría algo aquí. Yo tengo mi móvil aquí y ¿yo qué puedo hacer? Pues tú donde puedes trabajar es en los ajustes de tu dispositivo. Ahí es donde vas a poder ser proactivo, es lo que vas a poder hacer, va a estar ahí. Bueno, hay que localizar esos ajustes y tal, bueno, hay gente que los localiza mejor o peor, pero va a ser ahí donde vamos a poder entrar nosotros a decir, bueno, pues te voy a dar o te voy a quitar determinados permisos a las aplicaciones. No todos los permisos los puede controlar el usuario, pero insisto, nosotros trabajamos en la autoprotección, es decir, en aquello que sí van a poder hacer, porque lógicamente lo que no pueden controlar, pues no pueden actuar. Esto es evidente. Y hemos dicho, bueno, aparte de aprender a hacer eso, que es algo que con ellos hacemos, pues entonces decimos, vale, nosotros vamos a intentar ofrecerles, recupero la idea que teníamos al principio, vamos a intentar ofrecer a estas personas una información que sea muy fácil de entender, lo más fácil de entender que podamos. Probablemente incluso, pues a lo mejor lo que voy a mostrar hoy, pues probablemente hasta lo podamos mejorar, porque seguimos trabajando en mejorarlo. Y decimos, bueno, pues vamos a dar también, aparte de unas herramientas gráficas, vamos a dar también un valor cuantitativo. Un número es algo que todos podemos entender con una cierta facilidad. Puede ser más exacto, ¿no? Pero un número es algo, nosotros sabemos, por ejemplo, que estamos acostumbrados, ya que estoy en un centro de formación en mi universidad, estamos acostumbrados a las calificaciones de los estudiantes, sabemos que van de 1 a 10 y si alguien nos dice he sacado un 9, pues decimos, uy, le va muy bien en la asignatura, ¿no? Y si nos dice he sacado un 2, decimos, uff, tiene que estudiar un poco más, ¿vale? Pues esa es un poco nuestra idea, ¿vale? Pero entonces, ese número, ¿cómo lo vamos a generar? Esa es una de las cosas que nos planteamos. Y decimos, bueno, pues a lo mejor si piden permisos, la idea más sencilla, la aproximación más sencilla es decir, aquella que pida el mayor número de permisos, ¿no? Esta es la primera aproximación. Nosotros la valoramos, hemos comparado con otros estudios previos que había, y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una captura de pantalla, una tabla, no es una captura, lo veo. Y aquí, donde tenemos 4 apps que hemos considerado, WhatsApp, Telegram, Signal y Tinder, por ejemplo, porque es llamativa. Y bueno, si nos vamos al total de permisos, pues vemos que a lo mejor tenemos algo que nos sorprende aquí, ¿no? O sea, vemos que WhatsApp es la que más pide y curiosamente, yo imagino que mucha gente estará pensando, pues hombre, en la última fila veo muy pocos, curiosamente, ¿no? ¿Vale? Es decir, que quizás el total de permisos tampoco es lo que los usuarios pueden manejar mejor para saber lo que van a hacer. Porque además, insisto,
Hay varias columnas en las que no me voy a meter en la explicación, pero no todos los permisos los pueden manejar los usuarios. En los ajustes solo podemos acceder como usuarios a unos permisos que son los permisos dangerous, los permisos peligrosos. Hay otros permisos, por ejemplo, los normales, que se conceden en tiempo de instalación y ya está. Los diste y ya no los puedes quitar. Así que hemos dicho, vale, las personas van a utilizar su dispositivo, tienen que ir a los ajustes y en esa transparencia hemos visto 70 y pico permisos. Entonces la pregunta es, ¿de verdad los usuarios van a poder ir y encontrar esos 70 y pico permisos para denegarlos? Así que nos hemos estudiado el modelo de seguridad de Android, lo hemos comparado con eso que ven los usuarios y claro, hemos dicho, no, en realidad aunque nosotros cuando somos usuarios hablamos de permisos, en realidad hay una cosa que son los permisos y hay otra cosa que son los grupos de permisos. Y realmente lo que nosotros vamos a poder manejar en los ajustes, y esta es la idea que nos guía, son los grupos de permisos. Eso es lo que vamos a poder conceder o denegar, los grupos de permisos. O sea, asociado, por ejemplo, a la cámara, hay varios permisos diferentes, pero si yo deniego el permiso de cámara en mi dispositivo, pues voy a denegar todos aquellos que estén en ese grupo. Y si lo concedo todos aquellos que estén en ese grupo. Y con esa idea hemos trabajado, porque insisto, eso es lo que de verdad van a poder hacer los usuarios. Así que hemos dicho, no le vamos a medir el total de permisos, vamos a medir por grupos, porque cuando va a clicar el usuario, lo que va a poder clicar va a ser en cada uno de esos grupos. Eso es lo que va a poder hacer. Bueno, ese es el resumen en la versión de Android actual, porque bueno, Google va actualizando y a veces puede aparecer algún grupo, pero este es el resumen de los grupos que hay. Esto es algo que aquí, bueno, yo tenía preparada la presentación, habida cuenta del tiempo del que contaba, pues aquí no voy a proyectar sobre el dispositivo, en los talleres lo hacemos con la gente y ellos nos van siguiendo. Pero esto, si nos vamos a nuestro dispositivo, los reconocemos en nuestros ajustes, estos grupos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, el de SMS, el de almacenamiento, nos aparecerán por ahí, muchos de ellos. Bueno, pues eso es en realidad sobre lo que los usuarios van a poder trabajar y eso tiene relación justo con lo que tenemos ahí. Para nosotros, entonces, ¿cuál es para nosotros la mejor métrica, la mejor forma de medir el impacto? Pues aquella en la que los usuarios puedan traducir eso en algo cercano, comprensible, que les permita una gestión activa. Es decir, que vamos a usar esos grupos como guía, no solo para generar esos números, sino luego también para todas las aplicaciones que vayan a usar los usuarios. Bueno, entonces, con eso... eso es nuestra orientación, pero claro, para generar esos números, estoy hablando de medidas, los tendremos que sacar de algún sitio. Y aquí es donde digo, voy a mostrar aquello que no mostramos en los talleres a los usuarios, pero que sí que, bueno, pues es la parte técnica que soporta todo eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder generar eso? Bueno, vamos a usar datos. ¿Y dónde sacamos esos datos? Bueno, nosotros los vamos a recoger, los recogemos en un repositorio. Y este repositorio, bueno, pues le hemos puesto un nombre para reconocerlo bien. Nuestro proyecto se llama API y M de metadata, MD de metadata, porque lo que vamos a usar son los metadatos que describen las propias aplicaciones. Bueno, este repositorio permite buscar, este repositorio se autoabastece de múltiples fuentes, es decir, que recogemos los datos de múltiples fuentes de datos y vamos metiéndolas en el repositorio, validando que sean de calidad. Usamos esas múltiples fuentes pues, del propio Market y algunas otras que están bastante reconocidas en cuanto a la calidad de la información que puedan tener. Guardamos también, porque hay bastantes estudios y nosotros mismos lo estamos viendo, haciendo análisis con esos datos, guardamos los datos de las distintas versiones de las SaaS, porque, por ejemplo, una de las conclusiones que extrae todo el mundo que lo analiza es que a medida que aumentan las versiones, las SaaS piden cada vez más permisos, son, vamos a decir, más avariciosas en lo que nos solicitan.
a lo mejor se podría pensar que no. Y bueno, la otra cosa, como somos investigadores y esto es un proyecto financiado y está en nuestro espíritu, este repositorio lo usamos nosotros, pero también ya está a disposición de otros grupos que quieran utilizarlo, por ejemplo, esos datos para crear sus propias aplicaciones, sus propios servicios, porque nosotros, lógicamente, no vamos a hacer todos los que pueda haber. ¿Algún dato sobre ese repositorio? Pues ahora mismo, por ejemplo, vamos haciendo que vayan entrando datos, también permitimos que se pueda solicitar la inclusión de nuevos datos, pero bueno, ahora mismo pues tenemos datos de aproximadamente lo que estamos viendo. La medida esta yo creo que es, bueno, está por ahí Alejandro, que es quien lo lleva, pero creo que es de hace como una semana. Teníamos unas 13.400 aplicaciones, los metadatos de esas aplicaciones, los permisos, pues algo más de 6.000 y los grupos de permisos, pues hay aproximadamente unos 48 grupos de permisos, ¿no? Bueno, pues era lo que decía. Si a alguien le interesa utilizar el repositorio, como he dicho, ese repositorio lo tenemos abierto para que otros lo puedan utilizar. Se hace a través de una API, aquí muestro una pequeña captura, es una API sencilla de utilizar para hacer las consultas. Voy a mostrar después la herramienta de usuario que damos para los usuarios. Bueno, pues está enganchada, es toda la documentación de esa API está enganchada en el mismo servidor, en ese mismo servidor. Bueno, y aquí también vuelvo a lo mismo, no tenemos el tiempo de un taller, ahí se puede probar, incluso habrá gente aquí que conoce Postman, por ejemplo, pues bueno, voy a probar cómo se utiliza con Postman, que es una aplicación que está disponible, es de libre acceso, se tienen para muchas cosas, voy a probar cómo se utiliza y luego ya veo lo que voy a desarrollar yo, ¿no? Y lo desarrollo y lo utilizo. Bueno, eso es el repositorio. Para nosotros, como he dicho, había en la primera transparencia un ítem que era que la información fuese fiable, eso es súper importante, la calidad de la información, la calidad de los datos es súper importante. Si das una información pero los datos no son de calidad, pues probablemente la información y conocimiento que generas a partir de ellos, eso es algo que, por ejemplo, se comenta mucho ahora en relación con la IA, malos datos pues probablemente generan malas inferencias. Pues si das unos datos que sean de calidad. Entonces nosotros ahora mismo estamos trabajando, esta es quizás la parte en la que trabajamos, hemos incluido de modo más reciente, es la parte de la verificación de los datos, un poco de garantizar, comprobar que esos permisos que se solicitan, las AS que solicitan, que si luego los usan, he dicho así coloquialmente, luego lo utilizas realmente, entonces esa sería la fase de verificación, ¿vale? Y para eso, bueno, pues básicamente lo que hacemos es, en lo que estamos trabajando, insisto que aquí aún nos queda bastante trabajo, tenemos bastantes ideas, pero estamos trabajando, bueno, pues en la parte utilizamos un análisis estático y buscamos las invocaciones a esos métodos en los que esos permisos que has solicitado realmente se utilicen. Porque esa es otra cosa que también hemos visto, que a veces se solicitan los permisos pero luego apenas se utilizan. Entonces, bueno, pues estamos ahí un poco en ello. Y con eso, entonces, a lo que llegaría es, ahora ya sí voy a pasar, después de contar un poco esto, que es la parte más técnica, insisto, que en los talleres no mostramos, pues llegaría a esos servicios que ofrecemos, esos que están en la capa más alta para los usuarios. Entonces, aunque tengo ahí la captura, ahora ya sí, dado que yo creo que voy bien de tiempo, incluso que tengo a lo mejor unos 15 minutos o no, no sé si... Bueno, voy a pasar a ello, y esta es la herramienta. Esta es la que ahora mismo tenemos, la mejoraremos, por supuesto, trabajamos en mejorarla, pero es nuestra APK Falcon. El APK viene de que las apps están disponibles en unos ficheros que tienen la extensión .apk, en los APK. Bueno, y el Falcon, bueno, pues porque las caza. Bueno. Entonces, lo que nosotros hemos puesto aquí, pues nosotros buscamos, por ejemplo, bueno, voy a buscar esta de aquí. Buscamos una herramienta, perdón, una app, y eso
nos lo cargaría, ¿vale? Bueno, esta ya la había cargado, bueno, nos la tiene aquí ya. Y nos carga, consulta esta aplicación que hemos hecho, consulta ese repositorio de metadatos que tenemos y nos genera ese informe. Aquí, bueno, pues a lo mejor incluso, igual hoy alguien que está aquí hasta tiene alguna idea, aprovecho para pedir un feedback, alguna idea de, oye, pues podríais mostrarlo de esta manera, podríais mostrarlo de esta otra manera, se entendería aún mejor, pues bienvenida sea. Bueno, nosotros entonces cogemos, aplicamos esa medida cuantitativa y se la mostramos a los usuarios. Esa medida que está basada en los grupos. Entonces le vamos a mostrar un número y le decimos, mira, si pidiera todos los permisos que puede pedir, sobre todos los permisos que puede pedir, pues lo que pide es más o menos eso que tienes ahí. Y se lo mostramos aquí en este velocímetro un poco para que vea un poco cómo va la cosa. Y ahora la cuestión es, vale, ¿qué hago yo ahora con ese número? Soy un usuario, ¿qué hago yo ahora con ese número? Entonces, bueno, tú lo que tienes son tus ajustes, lo que tienes son tus ajustes, y tus ajustes lo que puedes manejar son los grupos. Mira, aquí te estamos contando cuáles son esos grupos, eso que tú vas a ver en los ajustes, cuánto pesa cada uno, y de hecho, cuando pasamos por aquí, pues estamos viendo que por si acaso se nos había olvidado, nos recuerda cuál es el significado de cada uno de esos grupos. Bueno, ¿qué puedes hacer tú? Hemos dicho, eso lo puedes conceder o lo puedes denegar. Entonces, para que no necesiten instalarse la aplicación, por ejemplo, porque estén intentando decidir si van a bajarse de varias aplicaciones que tienen disponibles pues, para hacer cualquier cosa, para crear apuntes, lo que sea, entre cuál me voy a bajar, para que no tengas que bajártela y ver cómo te va, pues si quieres juegas aquí y ves un poco cuántos permisos tendrías, sin necesidad de tocar tu dispositivo. Bueno, pues aquí lo tienes. Por ejemplo, WhatsApp. Bueno, pues, insisto, esto lo hemos hecho con ellos, es muy interesante cómo reacciona la gente. ¿Qué pesa más? Pesa el grupo de permisos de SMS, lo que coloquialmente llamamos el permiso de SMS. Y ahora la pregunta que les hacemos siempre es, ¿y para qué usa WhatsApp el SMS? Es lo que les preguntamos. Y bueno, entonces ya nos dicen, ¿vosotros recibís SMS por WhatsApp? Y claro, ya nos responden, no, quizás cuando nos lo instalamos la primera vez, pero luego ya nunca más, ya nunca más. Entonces, bueno, pues claro, decimos, bueno, pues a lo mejor si quieres, por ejemplo, se lo quitas, ¿qué pasaría si lo quitas? Clicas en la barra y ves cómo va la cosa. Bueno, voy a volver a concederlo porque lo he quitado, voy a volver a concederlo y lo voy a denegar de nuevo. Entonces, así ven cómo estaría, cómo les quedaría esa aplicación en cuanto al riesgo que puede suponer en función de eso. Insisto, ¿cómo calculamos el peso de cada una de estas barras que tenemos aquí, de cada uno de estos grupos? Pues en realidad cada uno de esos grupos en realidad tiene varios permisos dentro. Tenemos esos varios permisos en cuenta. Y también, bueno, tenemos en cuenta que el malware, y aquí engancha de nuevo con el tema de la ciberseguridad, el malware tiene por costumbre solicitar permisos también y que hay algunos permisos que gustan particularmente al malware. Hay rankings que nos muestran que algunos permisos están más explotados por el malware que otros. ¿De acuerdo? Entonces, si es uno de esos que está más explotado por el malware, probablemente va a ser más peligroso. Incluso nosotros aún no nos hemos planteado aplicarlo a eso, pero incluso a lo mejor, bueno, pues puede que ahí tengas una pista de que estás ante una aplicación de la que deberías desconfiar. ¿Vale? Bueno, pues esto es la parte, para nosotros es la parte más valiosa en cuanto a los usuarios, en cuanto a lo que les estamos mostrando, insisto, en la que trabajamos. También les mostramos aquí cuáles pueden ser aplicaciones similares. Esta es un poco curiosa, es un poco lo que vemos aquí, siempre le llama la atención a la gente porque, bueno, salen aplicaciones que, por ejemplo, pues dices, bueno, pues hombre, si WhatsApp es una aplicación de mensajería, pues por ejemplo Signal, pues hombre, está en la misma categoría, ¿no? Pero bueno, nos salen aquí algunas que yo, por ejemplo, pues Firefox, pues no considero que sea el mismo tipo de aplicación, pero sale
¿Por qué sale? Que nos han preguntado a veces. Bueno, pues sale porque los desarrolladores, cuando han publicado esa aplicación en el market, la han puesto en la misma categoría. La información que usamos ahora mismo para sacarlo aquí, probablemente, como estamos trabajando en más cosas, estamos trabajando en creaciones de catálogos, probablemente intentaremos afinar para que sea algo quizás más lógico para una persona, pero esto está basado en lo que está publicado en el market. O sea que si han dicho que pertenecen a la categoría, por ejemplo, de las de mensajería, algunas aparecen como mensajería, pero otras aparecen como productividad. Bueno, pues saldrá en la que se esté trabajando. Bueno, aquí pues nada, podrían buscar alguna otra y seguir comprobando esas otras aplicaciones para ver lo que hay. Bueno, ¿puedo? ¿Sí? Vale. Entonces voy a hacer eso que decía al final. Nosotros nos basamos en esos grupos, insisto, en qué es lo que pueden manejar y parecido a nosotros, pero que no tiene esa misma orientación, otra cosa que sí que ahí tendríamos que basarnos como usuarios en el total de permisos, tenemos este otro servicio que es el Sodus Privacy, y aquí, por ejemplo, bueno, yo lo he buscado, también es lo mismo, o sea, la misma orientación, privacidad, y si nos vamos ahí, pues vamos a ver, aquí ellos trabajan también con los rastreadores, nosotros de momento no hemos incluido los rastreadores, que eso no significa que no sean importantes, no queremos decir eso, solo que los rastreadores los usuarios no los pueden manejar, no pueden decir este rastreador que no esté. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, pues eso, nos contaría cuáles son los permisos. Quizás alguien se haya fijado, aquí aparecen 81 permisos, en la tabla que yo mostré eran 74, las versiones que he dicho antes, va creciendo, va creciendo. Entonces, bueno, pues esto es lo que decíamos. Los permisos, bueno, pues grupos en nuestro dispositivo, no vamos a ver 81, insisto, no vamos a ver 81. Todos estos, por ejemplo, ya nos lo dice el nombre, aunque no estemos habituados a trabajar en este contexto, tienen que ver con la ubicación, son del mismo grupo. Y bueno, pues luego también aquí hay en estos símbolos que les estamos viendo a ellos, por ejemplo, este es interesante y me viene muy bien para recordar aquello de solo aquellos que aquí aparecen con una exclamación son los de tipo dangerous, solo sobre esos tú como usuario vas a poder hacer algo en los ajustes de tu dispositivo. Solo sobre esos. Los otros no vas a poder actuar tú. Entonces, bueno, pues esto es resumido lo que estamos haciendo, la parte de los usuarios, la autoprotección. Y bueno, quería terminar esta presentación recordando que somos un equipo, los que hacemos esto. Yo estoy representando al equipo, pero aquí hay muchas personas y bueno, pues he puesto esta foto que nos hicieron hace unos meses. No están todos, pero los que aparecen en la foto sí que están, que trabajamos en esto y cada uno de nosotros aportamos una parte del trabajo. Y con esto, bueno, pues estoy por terminar la presentación y agradezco la atención que me han prestado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna? No. ¿Tú tienes una? Sí. Bueno, llama la atención que solo esté enfocado en el sistema operativo Android. Es porque pueda, no sé si está dándose el mensaje de que es más inseguro, menos seguro, o es que es más accesible, más fácil de manejar. Efectivamente, es una pregunta muy interesante porque además es una cosa que nos han preguntado alguna vez y es cierto. A ver, hemos empezado con el sistema operativo Android porque es el sistema más utilizado, ahora mismo el que copa mayor cuota de mercado, pero evidentemente está ahí la idea de poder por lo menos extenderlo a otro u otros dos de los más utilizados. Eso está ahí como posibilidad de trabajo futuro.
Es cierto que como es el sistema más abierto, suele ser el sistema en el que se han encontrado hasta ahora mayores problemas, pues eso, por malware, vulnerabilidades, etcétera. Pero bueno, sobre todo porque es el que tiene más gente. Entonces hay que empezar por algún sitio y claro, el modelo de seguridad de Android no es el mismo modelo de seguridad de iOS. Bueno, ya bien lo sabemos todos, o sea, no voy a contar nada que nadie sepa. ¿Alguna pregunta más? Sí, Mercedes, una ponencia espléndida. Solamente una pregunta, ya que estáis en el grupo de investigación de ingeniería de la privacidad. Hace pocos meses hemos tenido la incidencia de una empresa que se dedicaba a recopilar datos a través del iris de las personas. Eso afecta directamente a la seguridad de las personas y, de hecho, la Agencia Española de Protección de Datos, después de una investigación, prohibió que continuasen haciendo esa actividad, pero lo habían realizado con antelación, con lo cual los dotes, parte importante de esos datos, ya los habían recopilado. ¿Me puedes hacer alguna valoración de la recopilación de esos datos, en qué los pueden utilizar y luego el riesgo que eso plantearía para la privacidad de las personas? Vale. Sí, aprovecho para decir que nosotros la aplicación, claro, la app, sí que, por ejemplo, nosotros la tenemos estudiada, los permisos que pide y demás, la hemos medido, de hecho. Pero, claro, efectivamente, esos datos están almacenados. Bueno, no vamos a decir nada que no diga la Agencia Española de Protección de Datos. El problema de los datos biométricos, y es una cosa que nos muestra, pues eso, lo que hay que trabajar en educación con la gente, el problema de los datos biométricos es que luego no los puedes cambiar, porque al fin de cuentas una contraseña, las puedes cambiar, pero tu iris va a seguir siendo el mismo toda la vida, toda tu vida. Entonces, claro, cederle a alguien tus datos biométricos. Claro, aquí estoy hablando yo como miembro de un grupo que se interesa por la privacidad. Tus datos biométricos, que no sabes si dentro de 10 años, por ejemplo, si tienes 15 años, 20, que mucha de la gente que iba ahí tienes 10, 15 años, no sabes dentro de 10 años qué va a pasar con esa empresa. No sabes qué va a pasar. Muchas de las empresas cuando desaparecen lo que hacen es vender sus bases de datos porque valen dinero. Está claro, ya lo sabemos todos. Entonces, bueno, en mi opinión, lo primero, autoprotección. Desconfía de esos caramelos, y claro, ahora que ya los tienen, efectivamente, ellos dicen que están muy bien securizados, muy bien protegidos. Bueno, yo he leído informes donde, los informes, las auditorías que han pedido ellos, efectivamente dicen que están bastante bien protegidos. Pero bueno, hay otros que lo cuestionan, Como lo dicen ellos y no entramos a auditar, pues nos tenemos que fiar. Pero bueno, yo vuelvo a la misma pregunta. ¿Y dentro de 20 años qué va a pasar contigo? Y para mí ese es un tema muy importante. No sé si he respondido con eso, pero... Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada. Pues muchas gracias, Mercedes, por esta fantástica ponencia.